Hemos venido a Fustiñana, al Museo de Mariano Etayó. Nos va a enseñar el nuevo museo y bueno, vamos a recibir a Mariano a ver qué nos puede explicar de esta maravilla. Hola, buenos días. Buenos días, Mariano. Raúl, ¿qué tal? En primer lugar, felicidades. Muchas gracias. Es tu cumpleaños, es mi cumpleaños, 3 de octubre. 66 añitos. Bueno, agradecerte la invitación a, Hombre, no faltaría enseñarnos el museo. No faltaría más. ¿Vamos para adentro? Muy bien, me parece estupendo. Hola, buenos días, Miguel. Buenos días. Madre mía, Mariano, qué maravilla. ¿Te gusta? Oye, cuéntanos un poco, ¿qué tienes aquí? ¿Cuánto tiempo llevas almacenando cosas? Pues a partir de los 40 años fue cuando comencé a ir recogiendo herramientas así en plan individual que no sabía el cometido en definitiva que podrían tener. Pero las iba guardando forrándolas con papel de periódico, en cajitas, y luego las ubiqué en otro edificio que tenía, pero era más nuevo, y entonces no me gustó mucho el entorno para este tipo de herramienta. Y tuvimos la oportunidad a través de este almacén, que era una especie de pajar de la familia de mi mujer, de sus abuelos, bisabuelos, y vi el momento oportuno para poder trasladarlas a este lugar, que estoy encantado porque aquí se luce lo que es las propias herramientas antiguas con el entorno del edificio. Sí, la verdad que entras aquí y parece que vuelves unos siglos atrás en cuanto al techo, las escaleras, la puerta, las paredes, todo. Sí. Es una verdadera maravilla, Mariano. Sí, la verdad que estoy contento, sí. ¿Cuántas piezas? Bueno, habrás perdido el control, pero ¿cuántas piezas aproximadas? No tengo, o sea, queríamos hacer, porque hay un chico que es historiador, que es un tal Manuel Santos, está casado con una chica de aquí, Margarita Lorza, y es profesor de historia en Tudela. Entonces me comentó un día que lo que quería hacer era evaluar todas las piezas por secciones, agricultura, ganadería, carpintería, tal, según las secciones, y entonces catalogarlas todas las piezas y tenerlas referenciadas de qué edad son, cometido, etcétera. Veo muchas piezas, pero en especial veo fotografías también que tiene que ser eso, tiene que remover muchos sentimientos, fotografías antiguas, ver antepasados familiares y todo, es impresionante. Las fotografías más que familiares he intentado que fuesen fotografías del pueblo, o sea, de los vecinos, porque a lo mejor hay alguna más de mi familia por el hecho de que me ha sido más fácil conseguirla, pero no he pretendido que fuesen familiares, sino que fuesen del pueblo. Global de Fustiñana. Exactamente. Sí. Muy bien, Mariano, tienes todo organizado por categorías, según me has comentado. Sí, ¿Qué categorías tenemos visibles? Pues podríamos ir, ahora cuando subamos al piso de arriba por las escaleras estas, pues tenemos la sección de carpintería, luego tendríamos la sección de guarnicionería, luego hay una pequeña seccióncita allí en la que he puesto objetos religiosos, porque Fustiñana siempre fue un pueblo muy religioso. Ahora ya hemos dejado de serlo, pero nuestros antepasados sí que lo fueron y lo vivieron con mucha intensidad, todo el tema religioso, y no quería dejar de poner algo sobre ello. Y luego, en la parte aquí de abajo, lo que he intentado ha sido hacer una especie de cocina antigua, intentando que no me faltase ningún objeto de los cotidianos de uso en aquella época. Sí. Y luego mucho tema de agricultura, que aunque mi familia no ha sido agricultores, los tíos estos que eran guarnicioneros tenían mucho ganado, tenían animales de todo tipo. Entonces utilizaban las herramientas de campo. Y otras me han prestado gente del pueblo, que al saber que yo tenía esto, pues me han ido regalando objetos para tenerlo, el catálogo lo más amplio posible. Ya, vas recopilando un poco, porque más allá de simples herramientas, Mariano, como me has comentado, son herramientas con sentimiento. Exactamente. Sí, porque en una ferretería hay muchas herramientas. Correcto. Pero eso no te dice nada. Tienen un valor de 10 euros, de 20, pero estas tienen un valor muchísimo mayor por el hecho de que han trabajado con ella. Hemos trabajado nosotros, trabajaron mis padres, mis abuelos, mi bisabuelo. Y un tema también muy importante cuando subamos arriba, que creo que os va a gustar mucho, es que durante los 160 o 170 años que ha durado la carpintería, pues tengo escrito en todos los libros todo lo que se ha trabajado. O sea, ¡jolín! Entonces el otro día hubo el chico que va a llevar este año, por ejemplo, la Virgen de la Peña, se llama Javier Eneri. Sí, Javier. Pues tenía ilusión en venir a ver el museo. Entonces vino y vio todo y yo me dio por decir que teníamos todo escrito y me fastidió porque no me fastidió. Quiero decir, que me dice, oye, pues yo querría de mi padre de cuando arregló la casa y tal y cual. Y digo, pues nada, me vine por la tarde, empecé a remover los libros y ya saqué
lo de José Luis Enériz, que se llamaba su padre, que era un personaje sí. aquí muy querido en este pueblo. Y nada, por la tarde se lo pone ahora con el WhatsApp, que tenía su WhatsApp, pues se lo envié. Y el chico encantado de la vida. Qué curioso, parecen simples notas, pero al cabo de los años pueden ser tesoros muy, muy valiosos. Exactamente. Oye, pues no vamos a perder más el tiempo y vamos a ver lo que tenemos por arriba, Mariano. Sí. Mariano, si no me equivoco, esta es la zona de carpintería. De carpintería. ¿Cuánta herramienta tenemos aquí? ¿Todas han sido utilizadas? Exactamente. Muchas de estas herramientas que vemos aquí han sido utilizadas anteriormente a existir la electricidad. Porque mi bisabuelo, llamado Juan, que lo tenemos aquí en esta fotografía, que luego la podemos coger, pues mi bisabuelo, por ejemplo, el tema funerario, por poner un ejemplo, no es el más alegre, pero bueno, a lo que vamos. Falleció una persona a las 2 de la mañana y no tenían los ataúdes preparados. Y entonces iban a su casa a las 2 de la mañana, empezaban a dar picaportazos en su casa y el hombre se levantaba y con un candil, porque la electricidad todavía no había llegado, pues con un candil y los serruchos y herramientas de las que disponía, que eran todas manuales, pues para la mañana tenía que estar preparado el ataúd. Y tal como el ataúd, pues en herramientas agrícolas y tal. Entonces, todas estas barrenas, a mí no me ha tocado utilizar ya esas barrenas grandes, esas las he utilizado mucho mi bisabuelo, mi abuelo, incluso mis padres, pues para hacer todas las herramientas de campo. Sí, sí. La verdad que sorprende verlas tan bien mantenidas, tan bien ordenadas, las veo etiquetadas cada una con su... El hacha esa que vemos ahí, que pone hacha... El hacha de callo. Mi abuelo era de la zona de Estella. Vino aquí porque, claro, esto es una historia un poco larga. Sí. Mi bisabuelo, que hemos visto en esta fotografía, esta era su esposa. Y no tenía más que hijas. Casualmente tenía solamente un hijo. Y tenía 18 añicos y fue a sacarse aquí una muela y tuvo una infección tremenda y falleció. Pero con anterioridad a eso estaba aprendiendo de carpintero. Sí. Y preparó un ataúd, le enseñaron a hacer un ataúd y resulta que fue para él, el ataúd. Madre mía. Como se quedó solamente con hijas, que eran varias hijas, la madre de Santiago Gallarre, y José Antonio el de Bardenas, era hermana también. O sea, mi padre es primo carnal de José Antonio y de Santiago. Entonces, vinieron dos operarios a la carpintería, que eran mi abuelo Cayo Etayo Ganuza, que era de la zona de Estella, y Gregorio Bueno, que era de Cabanillas. Y se pusieron a trabajar como obreros en la carpintería. Y se casaron con las hijas, con mi abuela, mi abuelo, y Gregorio con Guadalupe, que es la abuela de Guadalupe Bueno. Guadalupe y toda la familia. Y entonces, estos vivieron en la misma casa, eran 12 personas, y había fallecido el abuelito, mi bisabuelo. Las 12 personas vivieron en la misma casa, con una economía conjunta, y comían, cenaban y llevaban la economía como si hubiese sido una familia, hasta que tuvieron 25 años en la que llegó el momento de disolver, porque tenían tienda de ultramarinos, que se dedicaban las mujeres, y los hombres se dedicaban a la carpintería. Entonces, cuando ya se disgregaron, pues la familia Bueno se cogió el tema del ultramarinos, y mi familia, mi abuelo y mi padre, que es mi tío Esteban y mi tío Luis, pues quedaron en la carpintería. Hubo un momento que trabajaron en la carpintería, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. Entonces se hacían todos los trabajos, todo se hacía en el pueblo, no se salía para nada. Todas las casas y todo construían ellos. Y mi abuelo, con esta hacha que vemos ahí, que pone hacha de Cayo Etayo Ganuza, mi abuelo hacía lo siguiente: cuando bajaban los maderos con las almadías por el río, pues le dejaban todos los maderos, lo primero hacían el encargo, pero luego le dejaban en la puerta de la obra todos los maderos, y con esa hacha hacía todo lo espatillado que vemos aquí, que es la bajada, la tendencia para darle el vuelo del alero. Pues esto lo hacía todo, en cada madero lo hacía él con el hacha. De mi padre, que era impresionante verlo, tenía 70 años y te andaba por los maderos como si tal cosa, con 70 años. Me sorprende, Mariano, al final la herramienta es bonita, pero guardáis todos los libros, todo. Aquí están los libros, pues de trabajos. Los proyectos, los trabajos. Los trabajos que se hacían de carpintería. Sí. O sea, esto le daban modelos porque en aquellos años era todo muy artesanal. Entonces, les encargaban, pues quiero la puerta así, y había que hacerla como querían. Por ejemplo, había un señor que era pastor, que era ganadero, se llamaba
la sala, pues dijo, yo quiero que me hagáis unos corderitos en la puerta. Y esa puerta está en Fustiñana, que por cierto hace algún año casi se quemó. Los críos allí con periódicos casi le queman. Y luego la mantuvieron, todavía está la puerta. Pero le encargaban la puerta de Cali y dice, quiero que lleve 2 corderitos, que como soy ganadero, quiero, pues imagínate los otros, hacer los corderitos allí en el... Sí. Y hay unas puertas de calle aquí que han quedado como recuerdo preciosas de la carpintería. Te tiene que dar verdadera ilusión ir por esas calles y ver esas tengo puertas. Una concretamente hecha por mi tío, por este que tenemos aquí, voy a moverme despacio, en la fotografía. Hoy casualmente hace 6 años que murió, hoy, el día que yo cumplía, hoy hago 66. Pues casualmente el día que yo cumplía 60 años falleció él. Y tiene la casa que está enfrente de la carpintería, vivía él. Sí. Y hay una puerta que es preciosa, hecha por ellos. Una auténtica obra de arte. Pues sí, todo trabajo manual que se hacía antaño, la verdad que se nota y se ve que es de calidad. Sí, porque el tiempo tampoco tenía un valor importante. Ya. Entonces, aunque estuviesen allí trabajando, pues igual estaban un mes para hacer la puerta de la calle. Sí. Ahora, ¿quién está un mes? Porque sería impagable. Cambia los tiempos, los tiempos. Aquí vemos todo muy bien ordenado, muy bien, todo muy limpio. Esto lleva muchas horas, Mariano. Pues sí, la verdad que sí, pero como dice el refrán, sarna con gusto no pica. Yo aquí he sido feliz. Eso es lo importante, que un hobby te eleve la ilusión, te haga estar y encima disfrutes enseñándole. Eso es lo importante, Mariano. Aquí, por ejemplo, tenemos, si queréis que os enseñe algún objeto, claro, Mariano. Esto es una afiladora de pedal. Esta no era la auténtica de la carpintería, porque la auténtica de la carpintería, el cajón este era enorme. Yo lo recuerdo de niño, era enorme. Sí. Esto se llenaba de agua, para que no se destemplase el acero, se llenaba de agua, entonces lo que es la piedra esmeril iba pasando continuamente por el agua. Entonces cuando le afilaban los cepillos o los formones, pues nunca se estropeaban, ¿entiendes? Porque si no se puede destemplar el acero. Sí. Mallo, esto es un mallo que pesaba una arroba, que son 11 kilos y medio, y lo empleaban para meter los bujes, que veremos luego abajo una galera que hay, y unas ruedas. El buje de la rueda lo metían con este mallo. Mi padre me decía que el mango era interesante que fuese delgado. Solía ser que cimbrease. O sea, como las varas cuando les pegan a las vacas, que cimbree. Porque si era muy rígido, el problema es que cuando tú golpeas con un mazo o mallo, como quieras llamarle, te rebota el golpe, te rebota en el brazo. Claro. Sin embargo, si cimbreaba, pues no repercutía, no tenía retorno. Sino que tú le dabas... Lo recibía el propio mango. Y no retornaba, ¿entiendes? Sí. Y estos barrones, mi padre y mis tíos... porque era impresionante, hacían cosas impresionantes. Por ejemplo, para las vacas se encargaban de cerrar todas las calles de Fustiñana, pero que el trayecto era no de aquí de donde hemos estado en Bozal, sino bastante más allá. Y bajaba donde está el cine, bastante más abajo del cine. Tú imagínate la cantidad de bocacalles que había. Pues tenían que poner ellos sus propios maderos, o sea, los maderos eran propiedad de mi familia. Y entonces tenían que, 3 o 4 días antes de que viniese la fiesta, porque ahora... está todo preparado, pero también empiezan con mucho tiempo a montarlo, son más seguras, ¿sabéis? Pero con 3 o 4 días había una familia, que era la familia Jordán, que iban abriendo todos los agujeros para meter las piquetas, que luego posteriormente iban a soportar el peso de los maderos. Pero imagínate la cantidad de bocacalles y la cantidad de maderos. Y luego mi padre dice que lo pasaban muy mal porque lo tenían que montar muy rápido. Claro. Tal cantidad de maderos que cuando se metían los niños en la parte de abajo de un madero, pues dice, yo pasaba malas fiestas porque, dice, como falla aquí algún garrapatillo, los garrapatillos eran estas piezas que van así en cuña, que se clavaban y luego se ponía el madero encima. Para hacer el tope. Pues si un garrapatillo de eso le hubiese dado por rajarse o fallar y cae un madero, pues coge a los críos, que había 14 críos metiditos ahí debajo, mi padre dice, sufría, y se quedó muy relajado cuando terminaba la fiesta. Exactamente. Muy bien, Mariano. Oye, si te parece, vamos a cambiar de categoría. El ritmo que...
Ya hemos disfrutado de la carpintería. Mariano, dinos ahora con qué nos vas a deleitar. Pues ahora con la guarnicionería. Guarnicionería. Por la parte materna, por la parte de mi madre, mis abuelos eran aragoneses. Mi abuela materna era de Pradilla de Ebro. Y mi abuelo era de María de Huerva. Entonces ellos comenzaron su andadura en Gallur. Pero cuando tenían 3 o 4 hijos, que llegaron a tener 12, pues cuando tenían 3 o 4 hijos se trasladaron aquí a Fustiñana. Vinieron como emigrantes, vamos a ver, a otra región de España. Y la verdad que se adaptaron muy bien porque eran muy trabajadores y mi abuelo sabía muy bien el oficio de guarnicionero. Porque hasta tal punto que le llegaron a entregar el premio nacional del bridón mejor construido de España. La mujer de Franco en aquellos años le dio el premio a mi abuelo. Entonces todos los hijos aprendieron muy bien el oficio, especialmente un tío que tengo en Ribaforada, porque resulta que cuando fueron disminuyendo la ganadería, caballar, ingular, pues no había aquí trabajo para todos. Entonces mi tío, el de Ribaforada, se había puesto de pareja con una chica de Ribaforada y se estableció en Ribaforada. Mi tío, el de Cortes, que se llamaba Miguel, se estableció en Cortes, también se casó con una chica de Cortes y estableció su taller de guarnicionería en Cortes. Y otro que se llamaba Pascual en Gallur. O sea, se disgregaron porque el trabajo había disminuido, el trabajo caballar de la cosa de guarnicionería. Y aquí, pues las herramientas que he podido recuperar, que había muchísimas más, pero he intentado que todas no desapareciesen. Porque estas no las tenía tan a mano como la carpintería, aunque tenía una confianza absoluta con mis tíos. Pues lo tenían allá en su casa y tampoco era cuestión de llevármelas yo. Por las buenas, cuando ya se hicieron muy mayores, me dijo, pues cógete lo que te parezca oportuno de la guarnicionería. Y entonces, pues estos collerones, bridones, la silla donde pasaba luego la barriguera y las herramientas que utilizaban. Aquí están los herrajes para embellecer, con lo que embellecían los bolsos y ponían los nombres. Por ejemplo, los bolsitos de la escuela, ese bolsico que hay ahí a la derecha, esos 2 bolsitos, yo ese era el que llevaba a la escuela cuando tenía 6 años. Ahí llevábamos el cuadernico con el lapicero y la enciclopedia y no llevábamos más. Pero nos ponían las iniciales del nombre. Si os fijáis, por ejemplo, ese me lo regalaron porque, una pena, pero el mío desaparecería porque a lo largo de la vida no les das importancia a las cosas. Y cuando quieres darles importancia, ya no las tienes. Entonces ese es un chico que se llama Rafael Arrondo y tuvo el detalle de regalármelo, porque lo había hecho mi abuelo el bolsico. Y aquí pues no sé qué nombre era, Luis Jordán, creo. Sí, que se aprecia. Sí, se aprecian los nombres. Bien. Y allí está el bozo de las caballerías de cuando bajaban al campo, cuando no querían que si estaban cogiendo pimientos, que no se comiese el macho los pimientos, les ponían ese bozo colgado con maíz o lo que sea, porque si no igual les destrozaba los pimientos, para que vieran comiendo lo que tenían. Esto es una cardadora de lana. Una cardadora de lana. Esto tiene unos clavos encontrados en las 2 direcciones, una dirección y otra, y ya tiene unos orificios por los que caían las impurezas de la lana. Y yo me acuerdo de niño que mi tía me decía, anda, mi chico, siéntate aquí y dale. O sea, todavía lo empleaban para algún menester. Y luego ellos tenían vacas, ahí están las piquetas de la leche. Luego una bigornia, que esto lo utilizaban para los zapateros, pero en la guarnicionería hacían albarcas y hacían sandalias de ese tipo de sandalias. Entonces se sentaba aquí mi tío y aquí era donde manejaba para la construcción de las sandalias y esto. Qué curioso, Mariano, qué curioso. Porque esta zona de aquí, ¿qué podemos ver? Sí, pues mira, en esta zona lo primero, si queréis, tenemos aquí la zona un poco eclesiástica, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, el corazón de Jesús, ese corazón de Jesús concretamente era de mi suegro, de la familia de mi mujer. ¿Qué ocurría cuando se formaba un nuevo matrimonio? Cuando se formaba un nuevo matrimonio, pues se hacía un acto de intronización del corazón de Jesús en la casa. Entonces, ahora si quieres volveré el corazón de Jesús para que lo leáis. Entonces, el día que mi suegro se formaba una nueva familia, en el lugar mejor del salón se colocaba el corazón de Jesús. Y venía el párroco y se hacía una fiesta de intronización del corazón de Jesús en la casa. Y entonces lo rubricaban por escrito y todo, que os lo voy a enseñar para que lo veáis. Mira, aquí lo puedes ver. Fiesta de entronización del corazón de Jesús en esta casa. Y firma Jesús Chueca, que era el párroco, que era de Buñuel. Jesús Chueca era de Buñuel. Pues, y mi suegro,
pues firmaban ahí y ahí ha quedado para la posteridad el año 1956, 55 pone. Y entonces, claro, la religiosidad, lo que hemos hablado antes, había un fervor aquí que la religión era lo primero. Lo demás venía después. Pero la religión era... Ahora ya nos hemos vuelto todos tan ateos que... Justiniana ha sido un pueblo muy religioso. Sí, fíjate, Navarra, creo, no creo que me equivoque, pero Navarra era la comunidad española más religiosa de España. Navarra. Ya. Y Justiniana, si no era el pueblo más religioso de Navarra, le faltaría poco, porque hicieron una fiesta de celebración, de que no acudieron todos, porque había en África y gente que no pudo venir. Sí. Y no sé si hubo 300 o no sé cuántos hubo. O sea, una cosa, por densidad de población, una cosa impresionante. Ya. Impresionante. Ya, sí. Sí. Luego, lo que os he comentado antes, si quieres que variemos un poco de tema, aquí tengo los libros, mira, aquí este libro también merece la pena que lo cojas. De la carpintería, mira, aquí, pásate aquí para que lo veas tú. 1886. Este escribe el de Bigote, mi bisabuelo. Sí. Relación, bueno, está todo el libro completo de... Pero mira qué letra, Sí, relación de los trabajos que tengo hechos para el tío Juan. Por 2 cabezales de olmo para la puerta de Gorrón, tanto. Sí, fíjate que bien mantenido y que letra más legible. Y ese es de 1886, pero luego aquí, por ejemplo, este es el libro que te he dejado, el original. Ah. El original que he dejado, porque fíjate si estaba ya, me daba miedo de andar tocándolo porque se me iba a romper. Claro, ¿sabes? al final tantos años. En este libro, que lo tienes aquí en la mano, aparecen como monedas maravedíes, napoleones, vellón de oro, madre mía, onza de tal, real de vellón, o sea, un montón de monedas. Lo que pasa es que este eran trabajos de sastrería, incluso todos los trabajos de sastrería y piezas que utilizaba de castor, de pana, de seda, de panilla, o sea, todos los diferentes materiales de piel que utilizaba para hacerlos. Porque Mariano, también habéis ido al colegio y mantenéis algo del colegio aquí también, ¿verdad? Sí, del colegio, pues el pupitre de la escuela. El pupitre. Ahí estábamos cuando la educación era muy rígida. Era rígida entonces. Sí, entonces te movías y... Sí, había más mano dura. Entonces no era como ahora, la verdad. Era un poco, yo creo que hemos invertido un poco ni lo de antes ni lo de ahora. Sí. Ahora los niños tienen más derechos que nadie. Sí. Y entonces no teníamos ninguno. Ya. Hemos pasado de un extremo a otro. Eso, igual, ¿no? el equilibrio muchas veces es la clave. Yo creo que es lo mejor. Sí. Muy bien, Mariano. ¿Vamos para abajo ya o tienes aquí alguna categoría más diferente? Aquí, si queréis aprovechar, aunque no es antiguo, tengo a mi primo Jesús, que es mi primo Jesús, que es el general de la Orden de San Juan de Dios. El general de la Orden de San Juan de Dios, que San Juan de Dios tiene por todo el mundo. Sí. Y da la coincidencia de que su padre era carpintero, ese que hemos visto en la fotografía, porque ahora si queréis miramos un momento las fotos. Sí. Pues él es un año menor que yo. Yo, fue primero mi hermano al colegio San Juan de Dios a Zaragoza y luego fui yo. Y yo le escribía a mi primo para que viniese. O sea, yo le animé a que viniese al colegio. Y resulta que lleva como, no vamos a decir que nadie es más que nadie ni en las categorías, pero ha llegado a ser el número uno de la orden, pero que ya se cansa de tanto viajar y tanto trabajar. Imagino, ya está, porque va a hacer 65 años. Bueno, los ha hecho ya, es un año menos que yo, pero ya tiene 65 años. Y ya quiere dejar de... Y entonces le he puesto ahí pues porque lo quiero mucho. Pues sí. Muy bien, Mariano, la familia es lo primero. En esta fotografía vemos a mi tío Luis, que es el padre de Jesús, que os he comentado de San Juan de Dios. Aquí arriba es este. Esa fotografía está hecha en 1930. El otro es Ildefonso Bueno, el padre de Guadalupe. El otro es mi tío Esteban, que os he comentado, que aparece aquí abajo el mismo. Y el abuelo de Guadalupe, que os estoy comentando. Esta está hecha en 1930, esta en 1990, 60 años más tarde. Mi tío está en el mismo banquito, te fijas que está en el mismo banquito, y el banquito lo vas a ver abajo, también que lo tengo, con la máquina. Ya. Esa máquina que vemos arriba, es la que se ha construido, pues aquí lo de la Acción Católica, que es donde tenía Claudio Redrado lo de la fisioterapia y tal, pues toda la carpintería que era la Acción Católica, un edificio un poco del pueblo, pues esa máquina construyó todos balcones, ventanas, puertas, todo, con esa máquina, que la tenemos aquí abajo. Y el banquito, luego, también lo mantenemos. Y aquí está el cuadro eléctrico primero de la carpintería. Fíjate. Que con esta palanca, a mí me ha tocado, perdona Miguel, que te va a volver un poco loco, esta sierra que vemos aquí, que era una sierra
enorme, con un volante de 1 metro. Entonces, en Fustiñana no había gas, ni había gasoil. Entonces, el calentar las viviendas era a base de leña. Todo el pueblo pasaba por esta sierra, todo el pueblo. Allá estaban todo el día descargando leña. Pinos de la Bardena, olmos y fresnos de la huerta, todo el día serrando. Por la noche, yo todos los días llenábamos 14 sacos de serrín, todos los días hay una de serrín, que para qué. Y para poner en marcha esta sierra, yo utilizaba esta palanca, que claro, lo piensas ahora, imagínate que hubiese ido sudando, igual me quedo ahí enganchado. Tenía que coger con una mano, porque le ofrecía mucha resistencia para arrancar. Entonces con una mano cogía la rueda, le daba un giro fuerte y tenía que venir y darle la palanca. Pero ahora me lo pienso y digo, si voy sudado, me quedo enganchado ahí. Pocas cosas pasaban entonces para lo que podía pasar. Si hubiesen venido los de sanidad, entonces se nos llevan a la cárcel. Tal y como están hoy los tiempos de riesgos laborales y todo esto. Vale, Mariano, pues vamos para abajo. Vale, muy bien. Mariano, hemos bajado a la planta de abajo. Creo que esto es agricultura. Sí, esto es todo de tema agrícola. La parte de arriba que vemos ahí, pues eran todo herramientas manuales que se utilizaban en casi todas las casas. Cada una tenía un cometido diferente, porque claro, las vemos muy similares, pero cada una tenía su cometido. Empezamos, por ejemplo, por aquella de arriba. Pues sería una horquilla. Una horquilla, que esa se usaba mucho pues, para cargar el fiemo, el estiércol de los animales. La siguiente es una arpilla, esa que va como un poco curvada. La arpilla se utilizaba para amontonar en el corral el estiércol y para tenderlo en el campo. La arpilla, que lleva unos ganchos más bien delgados. La que lleva las bolicas se empleaba para la remolacha, para que no se clavase la horquilla en la remolacha. Esa que lleva una especie de crucecito de una pretina, esa se empleaba para cargar los pimientos, porque claro, los pimientos si no los hubiesen explotado. Entonces con esa pretinica pues podía estar cargando pimientos en un remolque. Las horcas estas de madera se empleaban para echar de comer a las vacas, a las caballerías. Ese grande de ahí los hacían en la carpintería. Eso es un cargador de paja cuando la paja iba suelta, no iba empaquetada. Entonces cogía un volumen enorme y entonces con eso en 4 golpetazos pues llenaba bastante cantidad. Luego ahí volvemos a ver una arpilla. Luego estaban las dallas, que la guadaña, el nombre castellano guadaña, aquí se llamaba dalla. En Fustiñana y Buñuel y toda esta comarca era dalla. Y el dallón era un poquito más estrecho que ese de ahí, este que se vemos aquí, que ese era para los riegos, cuando no había demasiada anchura, para limpiar los riegos y eso se empleaba mucho. Y ese se empleaba para dallar la alfalfa, sobre todo, lo que más, la hierba, pero sobre todo alfalfa. Allá, cuando salgamos allá afuera os enseñaré la picadora de la dalla. Porque la dalla, cuando llevaban bastante tiempo trabajando, pues, ¿qué pasa? Que se iba desafilando. Esa chapa se iba arrugando y no cortaba. Entonces, claro, el esfuerzo que hacían era tremebundo. ¿Qué ocurre? Que paraban un poco y entonces ahí tengo un pequeño yunquecito y un martillo, además son los originales, los auténticos. Y porque igual en el campo no tenías una superficie lo suficientemente dura para poder picar la dalla. Entonces cogían, era como una cuchilla de afeitar. La ponían y y hasta que le sacaban el corte. Entonces, claro, cuando empezaban a trabajar avanzaban mucho, porque no se habían molestado en parar a picar la dalla y, claro, se cansaban y no avanzaban. Entonces, cuando es como si te vas a afeitar con una cuchilla que llevas un montón de días y no corta, pues te hace daño, pues con eso pasaba igual. Y luego aquí, pues las azadas, el azadón, que el azadón se empleaba pues, para arrancar la remolacha, el azadón ese que era más estrechito y muy grueso. Y aquello he dicho que eran arpillas. Estos eran arpas. Esa de 3, pero más gruesa, eran arpas. Las arpas se empleaban para coger el estiércol de los corrales, porque se quedaba igual que el cemento. Y entonces había una capa muy gruesa, era una pena no aprovecharlo, aparte de que había que limpiar el corral. Y entonces, claro, había que cavar casi como si estuvieras cavando la tierra en el estiércol. Entonces, para eso se empleaban las arpas. Y las arpillas, como he dicho, para extenderlo y amontonarlo. Me llama, Mariano, especialmente la atención
Este carro también... Sí, pues mira, el nombre de esto es una galera. Una galera. Una galera, porque aquí en Fustuñana había muchos carros. Sí. Pero, bueno, había tantos carros que yo cuando tenía, como os he dicho, hago 66 años, pues si nos retrotraemos ahora en el tiempo, me pones a mí con 7 años, 8, la zona de la plaza que han arreglado ahora, la plaza del consultorio médico antiguo, pues resulta que allí igual había 100 carros, todos seguidos, para ir a la báscula. Carros de 2 ruedas. Galeras tenían ya las familias más potentadas. Los agricultores de más nivel tenían galeras. Esta galera es una galera pequeñita. Es pequeña. Es pequeñita, pero claro, yo esta la tuve que comprar porque mi bisabuelo hacía las galeras. Y yo siempre tuve ilusión, porque es muy similar a las que él hacía. Y siempre tuve ilusión, el hacer una galera era una obra de ingeniería. O sea, esto no es una cosa que parece una simpleza. Esto había que ser un artista, porque no sé si os habréis fijado alguna vez que las ruedas son cóncavas. Las ruedas son cóncavas, no son a nivel. ¿Te fijas? Sí, se puede apreciar, se puede apreciar. Se puede apreciar, pero además exageradamente. Fíjate la de atrás, qué curvatura tiene. ¿Para qué tiene esa curvatura? Mi padre me comentaba que si fuese la rueda totalmente recta, a nivel, ¿qué ocurriría? Cuando la cargaban de sacos, se escacharía. Entonces, esa curvatura que le da, esa concavidad que tiene la rueda, es mucho más resistente. No le está cayendo el peso a plomo, sino va girando y se disgrega un poco el peso. Eso era que eran bastante ingenieros a pesar de todas las deficiencias que tenían. Entonces, no sé. Bueno, aprenderían a base de golpes, como todo, claro. Exactamente. ¿Y este carrillo verde qué es, Mariano? Esto es una prensa. La prensa la empleaban para empaquetar la paja, la alfalfa y la lana cuando esquilaban los pastores. ¿Qué cometido tenía? Pues como estoy diciendo, el de hacer los paquetes, pero tenían que ser los jóvenes más forzudos del pueblo, porque resulta así como tú, brachones así tenían que ser, porque esto llevaba estas palancas, una a cada lado, se levantaba esta trampilla, se subía este tablero, y entonces se iba llenando por la embocadura de arriba, se llenaba de alfalfa, de paja, de lana, de lo que fuese, fruto que fuese. Y entonces, con estas palancas que tenemos aquí, que iban por esta cremallera, no las he puesto porque no tenía espacio para colocarlas. Y esa, pues a base de pundonor y de músculo, había que bajarlo y reducirlo desde aquí hasta aquí. Por ahí metían los alambres y armaban el paquete. Esta gente, me comentaba mi padre, que comían y bebían como bestias, porque el esfuerzo era tan tremebundo que estaban todo el día, dale que te pegó. Los que eran un poco más pequeñotes y eran valientes y fuertes, me contaba mi padre que se tiraban de salto para que cayese su peso, el que era así como tú de altura, pues ya la propia inercia tuya, pero que tenía menos palanca, saltaban. O sea, había gente destinada solo a la prensa. Sí. Lo que pasa que era un oficio, los oficios, por ejemplo, de dallar. Dallar, porque dallar todo el día con la dalla era impresionante. Y prensar eran los que... Los flojos no los podías mandar ahí. ¿Entiendes? Los flojos no servían para eso. Interesante, Mariano. Vamos a cambiar de... Si quieres aquí algún detalle más, mira, aquí está el furrón de los pastores con las abarcas y el espaldero. Todos los correajes para enganchar las caballerías. Aquí tenemos un trillo. El trillo, ya sabes la función del trillo. Yo no, Mariano, ¿qué función tiene? Pues esto en la era, para separar el grano de la paja, esto iba tumbado al suelo, para entendernos. Mira, bueno, no pases. Esto es como si fuese un trineo, para entendernos. ¿Ves que va curvado? Entonces la caballería, aquí lleva un gancho, y sobre ese gancho enganchaba la caballería. Y la caballería estaba dando vueltas por la era. Venga a dar vuelta. Y lo iba disgregando Se lo separaba. Separaba el grano de la paja. Esto es sílex. El sílex es el mineral de los pocos capaces de rayar el acero, el diamante y el sílex. Con esto hacían las primeras armas que han aparecido aquí por el Aguilar, en la Edad de Piedra, que tenemos vestigios por ahí, que en Buñol me parece que ese tema lo habéis trabajado mucho. Pues lo hacían, los cuchillos y las hachas lo hacían con esto. Se le denomina también pedernal al sílex. Os puedo enseñar una piedrita. Esto es una piedra de sílex, que hay canteras por aquí, por la zona de la Bardena, sobre todo por ahí por donde el castillo antiguo de Sancho Barca, por el Fraile, y es la misma piedra, se le denomina también pedernal, que se colocaba en los trillos por su dureza, porque aunque estuviese años y años trabajando, no se llegaba a deshacer, porque es una piedra muy dura.
y esta me la regaló David Jordán, que tenía interés en que la tuviese, porque aquí había un señor que se ha dedicado mucho a la historia de Fustiñana. Sí. Hasta tal extremo que escribió un libro. Ese tal libro no existe, pero yo lo tengo, ese libro. A mí me lo dio el libro, que no se puede editar porque es responsabilidad suya, ¿no? Y tuvo el detalle de dejármelo. Y se tomó un trabajo de 6 o 8 años yendo a Madrid, a Pamplona, a Tarazona, recorriendo todos los ministerios habidos y por haber, impresionante. Que yo creo que ahora con la Asociación Zingala, si su familia lo permite, añadiendo cosas o variando un poco, pues el encabezamiento tenía que ser suyo porque se tomó un trabajo bestial. Es una persona encantadora. Mariano, ¿y esto una aventadora, si no me equivoco? Esto es una aventadora, sí. Esto se utilizaba para también separar el grano de la paja. Tiene una manivela porque era manual, posteriormente le pondría el motor. Tengo el asa allí porque, claro, el espacio que tengo aquí es reducido y para que pueda pasar la gente me hubiese interesado que hubiese sido esto un poco mayor, pero hay lo que hay. Entonces, con esa manivela se hacía girar estas poleas, que lleva aquí unas placas, y lo que hacía era separar el grano de la paja y caía la paja por un orificio y por aquí el grano. Sí. Esto lo empleaban mucho pues para... Bueno, hasta tal punto que José Manuel Vicente de Vera, que conocerás, que es primo mío, una persona encantadora, pues tiene uno en su almacén, y el otro día me dijo, como se les está poniendo a los agricultores tan sumamente caras las simientes, pues que iba ahora a emplearla con algún motorcillo para mantener las simientes que tienen de ello. Y ¿sabes tú que vamos a emplear ahora la aventadora cuando ya es una herramienta en desuso totalmente? Sería curioso verla funcionando, Mariano, ¿verdad? Pues mira, Santiago Floristán la va a hacer funcionar. No está, otra. Pero que además yo en su día se la pedí, pero mi primo Manolo dice, no, que la tengo allí, ¿qué tal? Porque entonces no tenía yo esta, ¿sabes? Y andaba yo detrás de que me diese aquella y no la podía conseguir y al final la conseguí. Vale, Mariano, ¿vamos a ver otra zona? Sí, hombre, la que queráis. Puede ver, estamos en sección cocina. Sí, he intentado que no faltase nada de lo que... Incluso hay más cosas de las que podía haber en una cocina, pero he intentado que hubiese la mayor cantidad de piezas posibles de lo que en aquellos años era el entorno de una cocina. Porque tiene un encanto que, por lo menos para verlo, para vivir con la comodidad que tenemos ahora, no es. Pero para relajarte y ver cómo vivieron nuestros antepasados, pues es muy interesante. Entonces aquí tenemos... pues eso, el caldero de cobre que se utilizaba, los calentadores, la rasera, la chapa del hogar, pues cuando se mataba el cerdo, pues a mí me ha tocado mucho de crío en el caldero que estaban las morcillas, allí mi tía, ¿cuándo salen las morcillas? Que están muy buenas. En los bancos pues eran también los originales, luego he puesto algún cuadro también para que diese un poco aire también a la cocina, hecho por Albina Jordán, que era de esta casa de ahí, de la familia que hemos comentado antes, que no desentonase con... Bueno, para terminar, puse hasta los ajos y los pimientos que le diesen un poco... Quise intentar detallarlo al máximo, ¿no? Aquí una pequeña cocinillita. Sí. Esto que era un tacatá para que aprendiesen a andar los niños. Ahí no metían de niños... y te sujetaba. Y no te podías caer, patinaba por el suelo y nunca podía volcar, chocaba con la pared, pero siempre volvía y le hacían los que se dedicaban al mimbre. Luego aquí una pequeña cocinillita, que es muy pequeña, pero claro, coloqué esa porque como no había que encastrarla en obra, pues tiene su calderín de agua caliente, tiene todo, o sea, es completa, pequeñita, pero no le falta de nada, su hornito, tiene todo. Aquí la radio en la que mi tío Hilario, que se llamaba Hilario Salvatierra, yo de crío, era chiflado de los Osasuna y estábamos ahí pegados con la oreja toda la tarde a ver cómo quedaba los Osasuna con la radio. Todos en la lumbre alrededor de la radio escuchando las noticias. A ver cómo quedaba. Quedaba apasionado sobre eso.
Me sorprende lo bien que está, parece nuevo, Mariano. Sí, es que no, parece... ¿sabe lo que pasa? Que igual he podido tener una pequeña ventaja por el hecho de que nosotros hemos sido carpinteros y hemos tenido tienda de muebles durante 20 años. Sí. Entonces, un trabajo que desarrollábamos de vez en cuando era, La vamos a cambiar el escaparate de la tienda. O ibas en una casa y ¿cómo me aconsejas que ponga esto o lo otro? Entonces, a lo mejor eso me ha venido bien a la hora pues, de distribuir. Aparte de que aquí esa fresquera ya existía. Esa fresquerita estaba ahí. Ese gancho que ves ahí donde está todo colgado es el original, eso no lo he colocado yo. Eso ya existía, la tinaja ya existía aquí en este granero. Quiero decir que en el granero que le hemos convertido en cocina. Sí, es que aquí te ha podido dar muchas facilidades, incluso el techo que vemos, estos maderos tan bonitos y tan bien... Sí, pues fíjate, estos maderos no estaban visibles, estaban forrados de cañizo y lo tuve que quitar porque quería que se viesen, estaba lavado de yeso, ¿sabes? Estaba con los cañizos estos antiguos. Pero claro, me tomé un trabajo aquí para... Ya imagino. Porque además en la caña está es muy peligrosa. Se arma un polvillo con la caña está antigua. Y aquí me puse de quitar las cañas, pero bueno, esos tablones de lavar, pues los hacíamos en la carpintería, o los hacían. Porque cuando yo era niño, mi madre lavaba en el canal. Ibais todos al canal. Y al canal a lavar. Ahí estaba el cuadrico del jabón, si te fijas, y ahí estaban. Y encima había un cuestarrón aquí, que estaban las pobres mujeres allá con la sábana, dándole... Básculas, tinajas... Esto era una adelgazadera. Estas las hacían en la carpintería. ¿Qué función tenía? Esto era para adelgazar la masa, pues como hacen los italianos cuando las tiran, ¿sabes? Tenía ya un grosor determinado y mi padre y mis tíos hicieron muchísimas. A mí ya esto no me tocó porque esto es más antiguo, gracias a Dios, si no tendría 90. y eso... Era todo a base de poleas, a base de... todo, pero tenía mucho ingenio. Eso era la cafetera, porque da la coincidencia de que mi suegra tenía tienda de ultramarinos, por eso he tenido un compendio de... has abarcado muchos campos en los que he tenido esas piedras a mi alrededor. Mi suegra pues era la cafetera suya, para exprimir las plantas medicinales. Sí, el molinillo, vemos todo aquí. Sí, la heladerita. Mi suegra les vendía los piñones y los materiales para la matanza y les dejaba el envasador donde se hacían los chorizos y la morcilla. Fíjate, Ella tenía ya una serie de componentes, la picadora esta de carne aquella que hay allí, y venía una familia y dice, oye, que vamos a Ramona, se llama Ramona mi suegra, que vamos a matar el cerdo. Pues se llevaba los materiales y le compraba en la tienda de ultramarino los productos, el pimentón, piñones, la sal, lo necesario para la matanza, y mi suegra pues les dejaba las piezas que requerían. Esto es un medidor de leche. Esto un amigo mío que eran ganaderos, su familia, esto lo llenaban de leche. Aquí tiene un marcador, el que marca los litros, y lo marca por presión, o sea, en la leche va subiendo esta pieza, ¿sabes? Tú ahora echas aquí líquido, y como esto es hueco, esto es como una boya, ¿sabes? Va subiendo. Y aquí vamos a hacer un queso y necesitamos 10 litros, pues lo llenaban al nivel que requería la cosa. Sí, ya tenían todo bien controlado para esto que tenían. La mesa esta es una mesa, le llamaban mesa tocinera auténtica, una mesa de cocina tocinera de toda la vida. O sea, es la auténtica, de mi suegra también. Los pastores, por ejemplo, esto era una plancha, pero perdona que me mueva, Miguel, los pastores eran muy listos también, ¿sabes? Esto era una plancha de casa, pero asaban castañas en el monte. Pasar las castañas, que no tenían otra cosa, metían aquí las castañas y las asaban. Joder. Aprovechaban los pocos recursos. Exactamente. Sí, fundamental. Luego, pues aquí la prensa de los jamones que nombraban ahí en el bar, ¿te acuerdas antes? Que tengo 3, porque había otra. Esa grande, lo primero metían los jamones en unos cajones de sal, los salaban bien, y ya una vez que en salazón pasaban a la prensa. Y aquí, de estas me ha tocado a mí hacer en la carpintería, Yo he hecho prensas de estas ya en la última, que me parece que os le comentaba ya. En la última etapa. Entonces le iban girando, ¿entiendes? Claro, lo iban prensando para sacarle para dejarlo en su punto. Bueno, Mariano, y para terminar con la cocina, ¿qué podemos ver aquí? Pues aquí teníamos en las cocinas, no podía faltar una tinaja. No había agua corriente en las casas y entonces había unos cubos. Gente que repartía el agua por la casa, o obviamente el dueño, si tenía un cubito, se la subía del canal a donde fuese, y no podía faltar el agua, porque claro, el agua no había grifos, ni había agua corriente, ni había baños, ni había nada.
Luego había otro tipo de recipientes que eran para el aceite. Esto era tinaja, esto tinajón, aquí metían el aceite. Luego había otras más pequeñitas que se llamaban orzas, Sí. y estas era para conservar el lomo y el chorizo en aceite. Entonces lo llenaban con mucho aceite y ahí echaban lomo y echaban el chorizo y tal, Sí. y se conservaba, era un conservante. El aceite era un conservante que, claro, en aquella época pues se iba poco a comprar porque no había Ya. un poder económico importante y la familia pues tenían muchos hijos Sí. y cada uno se apañaba como Dios le asistía. Sí. Entonces intentaban tener los mayores recursos caseros posibles. Claro. Claro. Aquí veo, Mariano, un castillo que se ha querido plasmar aquí. ¿O? Sí, pues esto es el castillo famoso de Sancho Abarca, que era más que un castillo propiamente dicho, pues era un fuerte defensivo. Iñaki Sagredo, que es un escritor vasco, que va a dar aquí una charla de estas que va a haber en el mes de octubre, que yo casualmente no va a poder estar porque tengo un viaje programado, y fíjate tú, con lo apasionado que soy del castillo, Ya. me lo voy a perder, ¿entiendes? Y he leído, hay un libro de Iñaki Sagredo que se llama Los 100 castillos que defendieron el reino. Navarra tenía 100 castillos, Sí. en el año 1512 los reyes católicos anexionaron Navarra forzosamente. Entonces, para anexionarla lo que hicieron fue derrumbar los dos castillos para que no se pudieran defender. Y entonces uno de ellos era el fuerte defensivo de Sancho Abarca. Este Iñaki Sagredo tenía una avionetilla pequeña, o helicópterillo, como quieras llamarle, y fue por los 100 enclaves donde estuvieron los castillos. Entonces este castillo hizo, como si dijéramos, un pequeño plano de Sí. cómo era el castillo. Ya. O sea, no es imaginativo, sino fue buscando las zapatas, dónde estaba el torreón, dónde está. Sí, y un amigo sí, mío, sí. porque está hecho de obra, que este no lo he hecho yo, un amigo mío, que Pedro Andrés, que conocerás, que le gusta mucho hacer marquetería, le dije, y es muy amigo mío, le dije, oye, hazme el castillo de esto que tengo, porque yo con 25 años cogía la bicicleta, me iba allí, me subía, porque como tiene esas vistas Ya. que enamoran, pues yo era un apasionado. Y entonces, pues él siempre le he llevado Sancho Garcés Abarca, que fue el que lo hizo, y unas fotografías pues de lo que es el propio... Porque el castillo, aunque la asociación de Buñuel se llama de Sancho Abarca, el castillo pertenecía a Fustiñana. El castillo pertenecía a Fustiñana. Aquí, en el año... Fustiñana tuvo un castillo medieval situado en el Cabezo del Fraile, tal y cual, o sea, pertenecía en ese momento, era el mandatario era de término de Fustiñana. Y estaban los mandatarios y tal. Y unas fotografías esas de Agramonte, del de Bardenas, sí, preciosas. esa muy bonita. Sí. Y bueno, esto le colocaba aquí porque no tampoco... Hay veces que ya no me queda el espacio... Sí. ¿Y cuánto se cosía en los años atrás, Mariano? Sí. Que veo aquí tantas, pues todas las señoras, tantas máquinas de coser. Todas las señoras se dedicaban a hacer las cosas en casa porque no se podía pagar. Incluso había muchas que trabajaban para otros. Señoras que tenían muchos hijos y no daba el jornal del marido para la subsistencia, y entonces lo que hacían, pues cosían para gente más apoderada. Sí. Y entonces, esta es una cosedora de zapatos que no te puedo explicar mucho cómo funciona, porque me la regalaron el otro día, me la regaló Ángel María Rondo, el de Pío. Me dice, tengo ahí una, y yo, todo que me dan cojo, lo que pasa es que ahora ya no sé dónde lo voy a poner si me regalan algo. Pero como era muy original, pues la voy a coger. Y están un poco aquí apelotonadas porque lo que os decía... Tienes pues, tantas cosas, Mariano, hay tantas cosas. Es complicado. Igual hay excesivas máquinas, pero el uno te regala, como le dices, que no la pongo. Es muy bonito verlo y... Esto es otra... Como pues, sí, igual que aquella. O sea, la misma adelgazadera que os he dicho antes. Sí, para... Esta es de Fernando de Chessman, ¿sabes? Fernando Chessman también me prestó 2 o 3 que si un día me dices se las tengo que dar porque me dijo, te las dejo. Alguna de campo que tengo ahí, muy bonita, yo creo que no me la pedirá porque dirá dónde va a estar mejor que aquí. Era de unos tíos solteros, era esta adelgazadera que es de hierro, y unas máquinas que tengo ahí de sembrar, una sembradora y alguna otra. Mariano, y ahora háblanos de las máquinas con las que más tiempo y más cariño has pasado. Sí, pues mira, lo primero vamos a empezar por esta, que esta la he utilizado, pero un poco menos porque esta es de cuando llegó a Fustiñana la electricidad. Con esta se han construido casi todas las casas de Fustiñana de aquella época, pero se trabajó barbaridad cuando vino la electricidad, porque como os he dicho antes, mi bisabuelo, el hombre hacía lo que podía, pero a mano tampoco podía hacer milagros. Hacían auténticos milagros porque me contaban que le dejaban los maderos en la puerta de la calle, y en la puerta de la calle, mi bisabuelo, en la puerta de la calle, hacía las ventanas y la puerta en la casa. No había ni carpintería, tenía carpintería, pero como no había máquinas,
era fácil desplazar los serruchos, pues iban a la puerta de la casa y allí hacían los marcos, las puertas y hacían todo. Ya cuando llegó la electricidad, a principios de 1900 llegó a Fustiñana la electricidad, pues compraron la sierra, compraron la cepilladora esta, que, como os he dicho, pues trabajó una barbaridad. Y yo trabajaba en ella, pero he trabajado muchísimo más en esta, porque había una diferencia. Esa tiene como 110 años, y esta tendrá como 80 o 90, no te sé decir con precisión. Diferencia entre esta y esa es que esta tenía grueso. Si tú ahora, por ejemplo, ibas a hacer ventanas en una casa y tenías 100 piezas de madera, en esa tenían que cepillar, trazar, ir a serrar y darle una pasada. Aquí, igual que tuviera 100, que 1000. Tú ponías esto aquí a la medida. Fíjate. Lo pones a 5 o a la medida que tú quieres y todas las piezas te van a salir ya. Puedes estar todo el día pasando piezas, todas te van a salir exactas. Pero eso, claro, en aquella, pero fíjate tú la cantidad de casas y todo, pues había que pasar la piecica, cerrar y nunca podría quedar igual tan perfecta, porque esta eran iguales, o sea, no podía, como pasaba por el mismo sitio. Y entonces yo con esta me he pasado la vida. Yo en la carpintería me he pasado la vida, bueno, hemos trabajado también mucho fuera del taller, pero mi hermano era más de salir por ahí a arreglar cosas y tal, y yo era más de hacerlo. No, ¿qué zona es esta? Pues aquí hay piezas de agricultura, como estáis viendo, que vemos aquí, pues unas ruedas de galera, que estas ruedas de galera son un poquito mayores que las que hemos visto ahí, galera, porque esta sería la rueda delantera de la galera. Pero un día estuvo aquí Maripío, el padre, y como a él le tocó mucho ir con galera, me dijo que la que tenía él, la rueda delantera, pues igual era casi tan grande como la trasera de allí. O sea, eran galeras impresionantemente grandes, porque llevaban 6 mulas y hasta 8 mulas arrastrando el trigo o el peso que llevaran. Aquí tenemos una rajadora de remolacha. Esta tiene un desarrollo, pega aquí, ¿sabes? Pero si quieres probar, ya verás qué desarrollo tiene. Cuidado, no te des ahí en la mano. Pero tiene un desarrollo sin esfuerzo enorme. O sea, sin trabajar mucho, tiene un desarrollo increíble comparativamente con estas que vamos a ver del maíz. ¿Para qué se utilizaba? Pues los nabos, remolacha y estos productos les daban mucho al ganado, al vacuno. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando había piezas que eran así un poco pequeñas, a lo mejor el animal pensaba que se la podía tragar y se ahogaban. Muchos animales se les ahogaban. Entonces, optaron por rajarla. Le ponían esto al grosor que querían y iban saliéndole en rodajas, sobre todo con las más peligrosas no eran las grandes, porque las grandes no se las podían meter en la boca, pero había unas puñeras de estas que decimos, pues pensaba el animal que sí, que iba a poder con ella y luego se ahogaba. Mariano, me sorprende especialmente que he tocado varias máquinas y van súper finas, ni chirrían, pues sí, la verdad es que las han mantenido bien. Estos son desgranadoras de maíz. Con estas me ha tocado todavía a mí en casa, en plan casero, de que teníamos un cerdo para matar y tal, y yo de jovencico decía, mi padre anda a desgranar un par de sacos de panizo, que aquí era panizo, aquí no era maíz, aquí era panizo. Pues que por cierto, el día 10 tengo a los chicos de la escuela para enseñarles todo esto, y como veo ahora que hay piñas por los campos, pues igual ayer con la bicicleta con la mujer digo, pues me cogeré media docena de piñas, porque claro, les dices eso y no, pero si le metes la piña y le das y sale el grano, a los críos les va a sorprender más. Pero fíjate tú hasta qué punto que la gente fuerte de campo, pues tenía gente igual media docena todo el día desgranando, cuando no había motores ni había nada. Y aquí estaban todo el día, se iban relevando, uno metía, el otro le daba, y aquí estaban todo el día. Imagínate qué brazos y qué musculatura tenía esa gente. Y esta era de 2 bocas, lo que pasa es que esta yo creo que estaba preparada ya, lo prepararon posteriormente con el motorcillo. Tenía 2 embocaduras en vez de una. Esto era una bomba para sacar agua también antigua. Esto era el cazo con el que llenaban el trigo y la cebada. Mi padre tenía 2 amigos aquí que trabajaban en el silo, que llamábamos el silo, y resulta que fíjate los artistas que eran y lo cogido que tenían el oficio, que ponían la báscula y ponían el saco, y echaban 3 golpes con el cazo y pesaba 80 kilos. Y ponían otro saco y echaban 3 golpes y no se movía la... Dice mi padre, igual llenaban 12 o 14 sacos y la balanza, tenían el golpe A tan calculado que paraban en el mismo sitio.
Estos son sembradoras de maíz. Esta es la que os he comentado antes, que me dejó prestada Fernando. Aquí, en este cajoncito, echaban el maíz. Ahí echaban el maíz. Esto porque me lo han explicado, ¿sabes? Porque yo de esto no tenía mucha idea. Y entonces, ¿qué ocurre? Que con esa reja se le podía dar más o menos profundidad con esta palanca, ¿sabes? Con esta palanca de aquí, a esta reja se le daba más o menos profundidad, más, dependiendo del tempero que hubiese en el campo. Y luego esa rueda la iba tapando el grano, iba cogiendo la tierra y ya lo dejaba tapado. Y esta es similar, o sea, tiene el mismo mecanismo. El mismo mecanismo, que es igual, o que con diferente formato. Aquí tenemos una romana, porque entonces todos los vendedores en los mercadillos y tal empleaban la romana, los gitanos, todo el mundo empleaba la romana. Pues aquí tenemos una romana con su maletica y todo lo concerniente. Sí. Esto es una niveladora para tierra, que hay otra, no sé el nombre exacto, niveladora, no me viene ahora la palabra. Este es lo que os he comentado antes para picar la valla. Y además es el auténtico yunquecito. Y no ves que está hasta la espiga. Este es el auténtico. Lo clavaban en el suelo, en el campo, porque a lo mejor no encontraban una piedra plana con las características que querían. Y aquí van pasando todo el corte y le iban dando hasta que los dejaban, como hemos hablado de la cuchilla de afeitar. Mariano, me estoy fijando. 1896, 1898, ¿cómo consigues recopilar todas estas fotografías? Pues esta, por ejemplo, fíjate tú, esta fotografía tiene una cosa, bueno, es un poco lioso de explicar y un poco extraña, porque esta fotografía está hecha aquí. Fíjate. No te lo pierdas. Resulta que la maestra, y además si vais a ver, esto está abierto, con lo cual aquí esta pared la varió al formato, lo que fuera varió. La maestra es la abuela de mi mujer, pero resulta que esta casa viene por parte de su padre, con lo cual su padre no tenía ninguna conexión todavía con su madre. Pero mi suegra me dijo, esta fotografía está hecha aquí. Está hecha aquí con la maestra. Y fíjate lo bonita que está la foto. Esa la he conseguido a través de mi suegra, porque la fotografía más antigua de que dispongo yo, esa sí que esa te va a gustar a ti. Esa es oro. Sí, es esta. En la plaza no creo que encuentres a nadie, no creo, que encuentres a nadie, no puedo precisar el año, pero igual puede ser hasta de finales de 1800, sin llegar todavía a 1900. No puedo precisar porque no lo pone, entonces no vamos a andar mintiendo. Es esta. Esa es la plaza. Esa es la fotografía más antigua que tengo, porque me lo decía mi suegra. Eran unas tías, mi suegra, si viviese, tendría 107 o 108 años, tendría mi suegra. Estamos hablando de que eran unas tías que ya. O sea, que no sé de qué tiempo. Y el vestuario del chico, ya lo ves que está con el chalequico. Esa es la fotografía más antigua. Hay bonitas, porque esa de la plaza. Aquí tengo un pequeño problema que tengo que pensar algo, porque me están perdiendo nitidez las fotos. Por la cantidad de luz que tengo. Claro. Y sobre todo este lado de aquí, porque aquí, yo como el sol entra. Claro, si están expuestas al sol, al final se come un poco la. No sabía qué diseñar aquí para. Mariano, pues la verdad que esto es realmente impresionante lo que Mariano tiene aquí. Todas piezas, si es que esto es oro puro. Aquí, por ejemplo, tenemos una canal de ovejas, que estas también he hecho yo muchas en la carpintería. Nosotros recién empezado, que empecé con 15 o 16 años, pues venía un pastor y nos encargaba media docena de canales de estas. Y entonces era un trabajo que como principiante no era difícil, te lo enseñaban bastante pronto. Entonces era mucho trabajo, pero sencillo. Pero era sencillo. Y no sé las que hacíamos de estas. Luego esto es un Brabante, que este Brabante es del número 0, porque esto era con lo que araban en la Bardena. Este es el número 0, que había el número 1 y el número 2. Y este era el más pequeñito. Yo esto porque me la ha contado gente de campo. No podría yo deciroslo. Este carrito es de lo más antiguo que hay aquí, que esta pieza, con ese aladro, lo que pasa es que está aquí un poco mal para cogerlo. El aladro sería esto, ¿no? lo que araba, eso de ahí. Pero para bajarlo al campo, lo bajaban con la caballería y lo bajaban montado en este carrito. El día que tenga la exposición, me había pensado, no sé si os parecerá bien, como tengo esto un poco acongojado,
pues sacar cosas de estas a la calle. En la acera, por Pues ejemplo, sí. cojo, porque esto no cuesta nada de sacarlo. Claro, como por ejemplo, ese con ruedas y Brabante, todo. sacarlo y ponerlo ahí en la acera. Sí. Y lo dejas esto no tan angosto, Sí. porque está un poco... Ahora, por ejemplo, esta pieza es muy bonita. Esa pieza ese aladro que viene desde ahí el palo y termina allí, ¿lo ves, no? Sí, sí, Y esto sí. es lo que araba. Y bajaban en ese carrito porque si no hubieran bajado al campo labrando por el camino. Ya. Y esto, por lo que se ve, es de lo más antiguo de todo. Esto, no sé si habría ni carros cuando bajaban con eso. Y por último, os quiero enseñar una puerta emblemática de nuestro pueblo, que sería la puerta de lo que toda la vida le llamamos la caja rural, que sería esta puerta, y la vamos a ver, la original, porque la tengo aquí. Oye, un placer haber estado aquí contigo. Pues nada, lo mismo. Que sepan todos fustiñaneros que, como nos comentó y vimos la semana pasada en el programa de Fusticultura en octubre, vamos a poder visitar este museo, que es totalmente recomendable para todos fustiñaneros y fustiñaneras y el pueblo que quiera venir. Muchas gracias por tus palabras. Mariano. Bueno, Mariano, ha sido un placer. lo mismo te digo. Muchas gracias. Encantado por vuestra presencia y me alegro mucho de que hayáis venido. Había hablado con tu padre, Sí. pero no habíamos tenido Sí. todavía la oportunidad de Teníamos muchas ganas de ver esto y la verdad que a mí me ha sorprendido. Pues me alegro mucho, oye, me alegro mucho y que quede bien el reportaje. Gracias, Y como Mariano. sois unos artistas, pues va a ser así. Gracias.